Cordial saludo, mi nombre es Adriana Vázquez y a continuación voy a proceder a dar una breve explicación o resumen de un artículo científico eh, basado o enfocado a la proteómica o al estudio proteómico en, en tema agrícola. Bueno, este trabajo corresponde a la unidad 3, fase 4, introducción a la proteómica. Bueno, la primera pregunta que nos dicen es dónde se desarrolló esta investigación, el centro donde se llevó a cabo, cuáles o quiénes fueron los autores y en qué revista se publicó. Bueno, esta investigación se llevó en el Centro Agrícola de Eslovenia. Entonces es una institución dedicada a toda la investigación agrícola, al mejoramiento, incluso últimamente se están enfocando en todo lo relacionado al cambio climático, pues que está como en un auge y ha sido de vital importancia. Entonces esta investigación se llevó en el año del 2017. Donde se encuentra en Eslovenia. Este país lo encontramos en el continente europeo. Fueron cuatro los autores, cuatro investigadores y se publicó en la revista de Fisiología Vegetal. Acá tenemos como la explicación en el volumen 2009, febrero de 2017, como lo podemos encontrar, y en esta página o en esta revista se encuentra en la página de la 42 a la 50. Bueno, ¿cuál es la problemática que se quiere solucionar o responder a través de la proteómica? Bueno, primero que todo, este trabajo o el artículo se llama Análisis proteómico de tallos de frijol común sometidos a estrés por sequía mediante marcaje de isótopos estables en gel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta investigación se llevó en el cultivo de frijol común, su nombre científico Phaseolus vulgaris, y el cultivar como tal es el tíber. ¿Por qué el tíber? Este cultivo se hizo una investigación en años anteriores como en el 2013 donde se evaluó el estrés por estrés por temperatura. Entonces, el cultivo de frijol es una legumbre que de un interés económico y también nutricional por sus características en cuanto al contenido de nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas. Bueno, pero sin embargo también ha sido muy afectado o es muy sensible a estrés bióticos o abióticos. Abióticos en este caso como bajas temperaturas y en esta investigación pues que fue el estrés al déficit hídrico, también es sensible o susceptible a altos contenidos de sal. Entonces, como ya se había llevado este cultivar en esa investigación, se dieron cuenta de que es resistente o se identificaron proteínas resistentes en cuanto al tema de la temperatura. Entonces se escogió para someterlo a esta investigación. ¿Cuál es el problema? Como lo decía, la sensibilidad al estrés que sufre este cultivo, y se sabe que alrededor del mundo pues el frijol se cultiva en el 60% en secano. ¿Qué lleva a eso? Que muchas de las pérdidas, casi el 80%, se debe al tema de sequía. Entonces 80% es un valor muy alto y los investigadores lo que querían hacer es como interpretar o conocer cuáles son como los mecanismos de respuesta que puede tener la planta frente a esta situación, y asimismo poder como coger esas partes o esas proteínas identificadas y poderlas trabajar o estudiar, o cómo enfocarlas o cómo potencializar o cómo aislarlas, y de esta manera pues llegar como un balance y saber hasta qué punto se podría trabajar el frijol en estas condiciones de estrés. Bueno, ¿cómo se abordó la metodología? Bueno, como ya les había comentado, el cultivar fue el tíber. Entonces se escogieron plantas. No dice exactamente cuánto fueron el número de
o la población, ¿no? Solo dijeron de que, o manifiestan de que se sometieron plantas control, o sea, de la misma variedad, se tomaron como control y se regaban constantemente. En cambio, las que se fueron, o las del tratamiento que eran sometidas al estrés, entonces la mitad no se regaba. Estas plantitas se sembraron en invernadero bajo condiciones controladas, como una temperatura de 15 a 25 grados, humedades relativas entre 50 y 85 por ciento de humedad. ¿Qué más? Bueno, entonces cuando las plantitas ya tenían alrededor de 5 semanas, lo que se hizo fue que se empezó a implementar como el experimento, digámoslo así. Entonces este experimento se llevó a los 7, 12 y 17 días. ¿Qué hacían en estos días? Bueno, entre los 7, 12 y 17 se colectaba el tejido y esto se evaluaba el contenido de agua. Entonces aquí está como en el segundo punto la determinación del contenido de agua. Entonces colectaron tejido donde tomaban su peso fresco, también lo llevan a una turgencia, tomaban el tejido o el peso turgente y al final el peso en seco. Ya al obtener este valor se dan cuenta cuánta era la cantidad de agua que había perdido la planta. Para el tercer punto, que era la preparación de los extractos proteicos, lo que se hizo fue colectar tallitos a partir de las primeras hojas, tallitos con 3 entrenudos, y estos se maceraron. Estos se colectaron a los 17 días. Se maceraron, se almacenaron en nitrógeno líquido, se llevaron a neveras a menos 80, se les realizó todo el proceso donde pues se utilizaron la electroforesis en gel y bueno. De esto, cuando ya se obtuvieron los péptidos, entonces lo que después se llevó a un marcaje, porque de estos proteicos se extrajeron 16 como rebanaditas, digámoslo así, y de ahí ya se procedió a hacer el marcaje con los isótopos estables. De aquí se obtuvieron los péptidos. Entonces estos fueron los que se llevaron a analizar en una base de datos y así pues comparándola con una base de datos existente de unos 88.600 bases, entonces se hizo la comparación de las diferentes proteínas. Bueno, partiendo de este análisis se identificaron proteínas involucradas en la fotosíntesis, también se identificaron proteínas relacionadas en cuanto a la defensa y contra el estrés. Entonces eso fue una serie de datos y se obtuvieron alrededor de 222 grupos, los cuales fueron separados y fueron como agrupados en pequeños grupitos, digámoslos como de 16, de 11, de acuerdo a, digamos, proteínas relacionadas al estrés oxidativo o proteolítico o de fotosíntesis, entonces se fueron separando. Bueno, ¿qué conclusiones se generaron? Bueno, pues, ¿qué se puede decir en cuanto a las conclusiones? Cuando una planta en un medio natural está sometido al estrés, eso no se ve solo físicamente, o sea, cuando uno empieza a ver que las plantas empiezan a tornarse de un color diferente, que la planta se empieza a ver como más apagada, entonces no solo ocurren estos cambios físicos o de fenotipo, sino que también dentro de la planta están pasando procesos bioquímicamente, y esto va muy relacionado a las proteínas. Cuando una planta está sometida a un estrés, ya sea biótico o abiótico, muchas de estas proteínas empiezan como a potencializarse o aparecer con el fin
de defender su sistema o como entrar a regular ciertas partes de sus procesos, que no la ayude a degenerarse o a morir más rápido. Entonces, esto es muy importante conocer esto porque de aquí podemos seleccionar aquellas proteínas que serían de mucho interés para muchas otras investigaciones. Bueno, lo que decía aquí, pues que generan una serie de proteínas, se generan como también se inhiben otras proteínas, entonces todo esto podría ser utilizado de buena manera en cuanto a todo el tema del mejoramiento. Unas proteínas que aquí me llamaron la atención fueron las proteínas relacionadas a la defensa y el estrés, como la proteólisis. Bueno, no, o sea, estas proteínas que hacen, o sea, están involucradas en todo el tema de la proteólisis y también en el tema del plegamiento, en cómo asimilan las proteínas y cómo estas aumentan cuando los niveles de estrés el nivel de sequía ya es como abundante, entonces, o es severo, digámoslo así, entonces ellas empiezan a aumentar, entonces determinan mucho la elasticidad, el potenciamiento de sus procesos o cómo se defienden o cómo entran a ver cómo combaten esta situación en la que está viviendo la planta. Entonces me llamó mucho la atención. Y por último, si tuviera la posibilidad de aplicar este mismo abordaje en un problema nacional, bueno, lo que decía, esta investigación es la primera que se lleva a cabo en cuanto al tema de tallos en frijol. Esta investigación ya se había hecho en plantas, en hojas, y también se había hecho investigaciones en otras legumbres como en la soya, como el garbanzo. Pero pues en esta investigación se obtuvo de que muchas de las proteínas relacionadas en cuanto a las hojas y al tallo son muy similares. Cuando se someten a este tipo de estrés empiezan a manifestarse las mismas. Entonces, ¿qué me gustaría hacer basándome en esto? Utilizar proteínas como la prolina, que ayuda a las células a mantener como la turgencia, como esa habitabilidad y también como el equilibrio al estrés hídrico. Esto donde lo implementaría ahora que se está viendo el cambio climático severo, que son cosas que nosotros de forma, digamos, o sea, no se pueden controlar. No podemos decidir cuándo llueve, cuándo hace sol, cuánto de lo que queremos de precipitaciones, o sea, ese tipo de cosas no se pueden controlar a no ser de que sea en un invernadero. Tener un invernadero genera una serie de costos, entonces, ¿cómo se podría implementar de manera, digamos, a campo abierto gracias al mejoramiento genético? Entonces, dado una problemática como el cambio climático, y la solución sería como obtener, identificar estas proteínas que ya han sido estudiadas como en este estudio o como también en el arroz, que también es un cultivo que también se ha evaluado mucho eso, cómo se obtienen estas proteínas y cómo las podríamos incluir o meter o mejorar en otros cultivos. De esta manera pues se evitaría una pérdida de producción que pues está llevando como un déficit alimenticio no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Entonces las implementaría en cuanto al mejoramiento de muchos cultivares y muchos de esos de importancia y más en zonas donde la sequía es por periodos extremadamente largos, entonces valdría la pena hacer como una investigación en esto. Y la bibliografía basada todo en el artículo que se nos pidió estudiar y muchas gracias.